Bueno, vamos a hablar un poco de electroencefalograma, algunas cosas generales que creo son importantes tanto para tener el concepto de cuándo pedir un electro, ¿cierto? Y qué detalles son importantes a tener en cuenta para su análisis. Bueno, la gracia que tiene es que es una medición online, o sea, estamos como en tiempo real con el paciente viendo cómo se activa su corteza cerebral. Y esto es muy importante, son grupos neuronales. Ya no es que yo tenga la actividad de una neurona, sino que son poblaciones neuronales. Hay excepcionales efectos secundarios y hay una amplia experiencia en neurología, puesto que más de 100 años, ¿cierto?, de experiencia con electroencefalograma, mucho previo, por ejemplo, a la imagen. Esto es muy importante, tiene falsos positivos y requiere un contexto clínico para su interpretación. ¿Ya? Si yo no tengo el contexto clínico, la verdad es que más que una ayuda pasa a ser un confundente. Y la utilidad, por supuesto, va más allá de la patología convulsiva epiléptica, sino que también está patología específica como la esplenopatía o pronóstico o muerte cerebral. Y hasta el día de hoy sigue siendo una herramienta muy importante en neurociencias, por lo que les comento que es una activación cortical que yo estoy viendo online, en vivo y en directo. Y acá lo que les comento, ¿cierto? Que ya en 1920 había experiencia, primero en animales, ¿cierto? En perros, y después ya se aplicó en seres humanos con todo lo que ya sabemos que significa. Y muchos años, ¿cierto? Previo al auge de la imagenología. Y bueno, actualmente siguen habiendo nuevas técnicas para este examen. Recordar esto, ¿cierto? De que en general la actividad epiléptica convulsiva tiene su origen en la corteza cerebral y sustancia blanca o los núcleos profundos pueden difundir actividad o actuar como marcapaso, pero lo principal es la corteza, ¿ya? Y la corteza cerebral, ¿cierto? Por ejemplo, la corteza cerebelosa no, tampoco da actividad epileptiforme. Bueno, hay distintos tipos de registro, en vigilia, sueño, registro continuo, en la unidad paciente crítico, por ejemplo, o con video prolongado, en algunos casos, por ejemplo, de actividad que yo quiero demostrar que sea una pseudocrisis. Los tiempos varían, ya generalmente nosotros ocupamos 20 minutos, 30 minutos, lo estándar para el control ambulatorio, y va a depender de muchos factores. Ya esto es muy importante, que es un es un examen que puede ser modificado tanto por el lugar y la toma de muestra como por el paciente y también obviamente va a requerir un informante, alguien que analice el registro. El lugar de toma de examen, por ejemplo, tiene que estar aislado, los equipos electrónicos no involucrados en el examen silenciados, distintos tipos de electrodos, hay un equipo de amplificación, de análisis de datos. El técnico de enfermería o quien toma el registro es muy importante porque tiene que explicar el procedimiento a la familia y al paciente, calibrar el equipo, si es que encuentra algún artefacto, tratar de corregirlo si es posible, ¿cierto? Idealmente. Identificar si tiene riesgos de hacer un cuadro ictal en el lugar y detener el registro o evitar hacer activación y explicar al paciente la maniobra de activación. ¿Ya? El paciente por su parte puede tener distinto uso de fármacos que van a modificar la actividad cerebral, puede haber alguna cirugía cerebral que modifique también el registro, por ejemplo una cranectomía, y puede generarse un ritmo de brecha, y por supuesto la cooperación es muy importante, tanto para seguir las instrucciones de la hiperventilación y la apertura ocular, como para que el paciente esté quieto, ¿cierto? Porque en la medida que se agita y se mueve, se van a soltar los electrodos y va a haber mucho artefacto y no se va a poder leer bien ese registro. Y el informador, por supuesto, depende de que tenga una buena certificación, de que su equipo de lectura sea el adecuado, la experiencia que tengan y en qué contexto estamos. Generalmente cuando uno informa de urgencia, lo ideal es que el informador, entre comillas, esté presente mientras se toma el registro y pueda tener también una pequeña evaluación clínica del paciente. La sala de electro, como les comento, tiene que tener ciertos requisitos, no es hacer una electro en cualquier parte. Obviamente de que hay equipos portátiles, pero lo ideal, ¿cierto?, es que cumpla con ciertas características de silencio, de silencio en términos amplios, ya de que no hayan artefactos que puedan modificar o alterar el registro. Aquí aparece la sala, ¿cierto? Aquí este es un equipo portátil,
Y los componentes de la máquina, bueno, los electrodos, que hay distintos tipos, un panel de electrodos, un amplificador, porque obviamente la información eléctrica cerebral es de baja amplitud. Hay unos filtros que se ocupan especialmente para estar en la frecuencia de los ritmos cerebrales normales, una fuente de energía, el aparato de fotoestimulación y el monitor. Acá aparece, por ejemplo, una malla donde aparecen todos los electrodos ya predispuestos, los amplificadores, la pantalla, etcétera. O sea, tiene su complejidad la toma de registro y por lo tanto debe tener requerimientos mínimos de calidad. Y lo mismo, ¿cierto? Los electrodos, el amplificador, un filtro para poder interpretar bien, ¿cierto? Lo que estamos viendo y la señal que va a pasar luego al computador. Hay electrodos superficiales, que es lo que vemos nosotros sobre cuero cabelludo. También puede haber sobre corteza cerebral, subdurales o incluso intracerebrales, que se ven más en contexto quirúrgico o prequirúrgico. Del registro superficial están los electrodos adheridos, que ocupan pasta conductora, los electrodos de contacto que se sujetan al cuero cabelludo y que son un poco más molestosos para el paciente, y los electrodos de malla, que es como un casco que se coloca donde es más cómodo para el paciente y ya va predispuesto, ¿cierto?, los electrodos. Por ejemplo, acá está el electrodo que se pega con pasta, aquí está este casco que ya trae todos los electrodos colocados previamente, y esto de acá que se fijan al cuero cabelludo y que son un poco más molestosos para el paciente. Distintos materiales para los electrodos que tienen que ver con la conductividad, ¿cierto?, de los distintos materiales, pero ojo que también tienen que ver con el costo y con la durabilidad. Ya todo eso se toma en cuenta para ver qué equipo uno compra, uno adquiere para su centro. El amplificador, donde aparece aquí el esquema de lo más utilizado, que es el sistema 1020 que vamos a ver después. Y los filtros, como les digo, hay cierto filtro de frecuencia, porque la idea es registrar la frecuencia de lo normal, ya ritmo teta, ritmo delta, alfa, beta. Por eso que generalmente la frecuencia se filtra entre 0,5 y 30 a 35 Hz. ¿Mm? Y obviamente esto ya actualmente se digitaliza y uno puede trabajar en el computador con distintos montajes en forma automática. El sistema que se ocupa en general es el sistema 1020. No es que sea, como les voy a demostrar, no se trata de porcentajes en donde va la distancia entre un punto y otro, por lo tanto se adapta a los distintos diámetros craneales. Es lo más extendido, es fácil de realizar y, como les digo, no es que tenga centímetros precisos, sino que se refiere a los porcentajes. Ya, por ejemplo, aquí este es el 50% y de este 50% entre el vértex y aquí PZ se coloca, ¿cierto?, un 20% de la distancia, otro 20% y aquí un 10%. En general, el lado izquierdo, como ustedes ven, son números impares, el lado derecho, números pares, y lo que le insisto, o sea, aquí tiene que haber un 20%, otro 20% y aquí un 10%. Y eso se reproduce para colocar el resto de los electrodos. Y los números tienen que ver con dónde está el electrodo: frontal polar, frontal, central, parietal, temporal, temporal, frontal, auricular, occipital. Entonces ya con eso uno se va un poquito orientando. Ojo que hay otros tipos de montaje, por ejemplo aquí, o sea, otro tipo de sistema, no solo el 10-20, sino que está 10-10, 10-5, que es lo mismo, tienen que ver con los porcentajes en los cuales se colocan los electrodos, y que como ven puede ser muy complejo. Por ejemplo, aquí hay 320 posiciones distintas. Por ejemplo, acá se fija la cantidad de electrodos que hay. Esto tiene sentido cuando uno está estudiando un foco epiléptico, por ejemplo, en contexto quirúrgico o prequirúrgico, ¿ya? Que es mucho más complejo. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de electroencefalograma? Son más allá del síndrome convulsivo y contexto de estatus, sino que también está muerte cerebral, síndromes confusionales, demencia rápidamente progresiva, patología aguda específica, como encefalitis herpética o un Creutzfeldt-Jakob, y hay muchas más. Ya esto es como lo más común que uno ve en la práctica clínica. ¿Qué es lo importante? Hay que preguntarse primero en qué contexto estoy. Si es un contexto de convulsión epilepsia, si no es este contexto, bueno, ¿cuál es? Porque el objetivo varía. Por ejemplo, el objetivo de un test si yo estoy pensando en muerte cerebral, es distinto a el objetivo de una sospecha de Creutzfeldt-Jakob, por ejemplo. Y lo otro que hay que preguntarse es si va a cambiar mi conducta.
¿ya? Si no va a cambiar mi conducta, no tiene sentido pedir un electroencefalograma. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy en la sala de urgencia, llega un paciente convulsionando, está en estatus convulsivo, no necesito un electro para que me diga que el paciente está en estatus convulsivo. Ahí yo hago el diagnóstico en forma clínica y actúo rápidamente. Entonces, ahí la verdad no tiene sentido pedir un electro. Distinto a un paciente con un compromiso de conciencia, ¿cierto? Que se alarga y que no hay una explicación, que ya ha descartado otras causas, bueno, ahí tengo que tratar de descartar un estatus no convulsivo y ahí sí el electro es muy importante. Entonces, es muy relevante esto, ¿ya? Ver si va a cambiar mi conducta. Entonces, el criterio clínico siempre es muy relevante, muy importante. Los montajes se refieren a cómo se colocan, cómo se analizan los distintos electrodos, ¿cierto? Y está lo clásico, referencial y bipolar. Y como les comento, la letra denota la ubicación, pares derecha, impares izquierda. Acá lo mismo, ¿cierto? Lo que ya les he comentado. Y estos son los distintos montajes. Por ejemplo, aquí todos estos electrodos que están a derecha están siendo comparados no entre ellos, sino con una variable externa, con un punto externo. Entonces aquí podríamos hablar de que este es un montaje referencial con respecto a un externo. En cambio aquí no, aquí yo estoy comparando FP2 con F8, F8 con T8, T8 con P8, P8 con O2. Entonces, esta comparación entre electrodos se llama montaje bipolar, en cambio aquí cuando estoy promediando todos estos electrodos es un referencial. Se ocupan ambos para poder saber si hay una imagen que te dice que es algo generalizado o focal. Por ejemplo, aquí si fuera generalizado se verían todos los electrodos, y no es así, sino que se ve principalmente en esta zona que habla de un foco frontal temporal derecho, ¿ya? Y lo mismo acá. Bueno, ¿qué es lo importante? Y una de las primeras cosas que uno tiene que saber, las limitaciones. La principal limitación son la cantidad de artefactos que hay y que al interpretarlo uno tiene que tratar de dejarlos de lado. Y si dentro del registro hay un artefacto, el paramédico también va a tratar de solucionar la situación. La otra limitación es que es por un tiempo limitado, o sea, salvo que sea un video monitoreo prolongado o una monitorización prolongada, es un tiempo de 20-30 minutos. Las zonas profundas, por ejemplo, temporal medial, no tienen una buena exposición de registro, por lo tanto hay epilepsias mesiales que el electro se modifica muy poco o definitivamente no se modifica. El uso de fármacos, especialmente benzodiazepinas y depresores, puede pseudo normalizar la actividad. Y lo otro cierto es que no toda actividad convulsiva tiene origen comicial. Por ejemplo, están las mioclonías espinales o las mioclonías posanóxicas, ¿cierto? Que son más profundas y que no necesariamente son de origen cortical. Y aquí hay una larga lista de artefactos que todos deberíamos conocer, que tiene que ver con problemas de electrodo, interferencia fisiológica y también interferencia electromagnética. ¿Ya? Acá esto es una de las cosas clásicas, el electrocardiograma. Fíjense que aquí en cada electrocardiograma hay esa pseudopunta, por decirlo de alguna forma, esta punta que es engañosa, es por artefacto. Acá el paciente tiene movimiento ocular y también se modifican, ojo, solamente se modifican estos electrodos que están hacia frontal y difunden muy poco, es un artefacto ocular. Muscular, aquí se fijan este cizallamiento que se produce, que generalmente es cuando el paciente está muy tenso o al hacer alguna actividad muscular, por ejemplo, cerrar la boca muy fuerte o estar movilizando la boca. Y acá esto es un artefacto, ¿cierto?, por la frecuencia, ¿ya? Aquí uno cambia, hace un filtro de frecuencia y se limpia bastante. Incluso hay actividad muscular de cuero cabelludo que se puede ver, hay efecto de la respiración también que se puede ver, artefacto de pulso, y bueno, en la medida en que hay aparatos dentro de la habitación también. Por ejemplo, el ventilador mecánico puede dar artefacto, o algún otro tipo de aparato que se esté ocupando cuando uno está registrando. ¿Cuáles son las opciones si es que yo hago un electro? Las opciones son pocas. Una opción es que salga normal. La otra opción es que salga alterado o con alguna actividad epileptiforme. Entonces aquí ya hay un punto importante de que el hecho que un electro salga alterado no significa necesariamente que sea un contexto epileptiforme siempre, sino que puede estar alterado por otras cosas.
Cuando uno habla de normal, ojo de que ese normal va a incluir las variantes, no todos los electros son iguales, no todos los pacientes son iguales, y puede ser normal, y el uso de fármacos. Yo puedo tener un electro normal, pero donde predomina, por ejemplo, el efecto beta por uso de benzodiazepina. Y si está alterado, puede ser por una lentitud focal, que me hace pensar en una lesión focal, o una lentitud difusa, que me hace pensar en encefalopatía. ¿Y cuándo voy a pensar en algo epileptiforme? Cuando hay un grafo elemento característico, que lo vamos a ver a continuación, y que si es local, me obliga a pensar en un foco epiléptico, idealmente una resonancia. Cuando es generalizado, va a depender de la clínica. Cuán urgente o no va a ser una resonancia. Por ejemplo, una ausencia clásica va a tener un grafo elemento, una punta onda lenta clásico, generalizado, bilateral, y ahí en general una resonancia sale normal. Entonces no es tan urgente hacerlo porque uno sabe que en ese contexto clínico generalmente no hay una lesión focal. ¿Ya? Pero si yo tengo un grafo elemento epileptiforme local, en F derecho, por ejemplo, frontotemporal derecho, temporal derecho, por supuesto que me obliga a una resonancia. Acá están los ritmos normales, ¿cierto? Con frecuencia beta entre 14 y 30, alfa 8 a 13, teta 4 a 7,5 o 8, delta menos de 4 o menos de 3,5. El delta en adulto, en vigilia, generalmente es patológico. ¿Ya? Uno puede encontrar en pacientes con somnolencia o sueño, puede encontrar un poco de teta, pero delta siempre es patológico. ¿Ya? Beta y alfa son los ritmos rápidos normales que siempre tienen que encontrarse. Ya pueden que esté en mayor medida uno o el otro, pero uno los debe encontrar. Y la actividad epileptiforme de grafo elemento, están las puntas lentas, la punta onda lenta, que este es un grafo elemento muy característico de epilepsia, y si yo encuentro una punta onda lenta, ya me habla de epilepsia, me sugiere mucho eso. Y también pueden haber combinaciones, por ejemplo, polipunta onda lenta, o polipuntas, o polipuntas lentas, etc. ¿Ya? Entonces, ojo con la punta onda lenta, que es un grafo elemento muy importante. A diferencia de una punta, ya yo puedo tener un paciente asintomático que no tiene una historia de crisis epiléptica o convulsiva y tiene una punta aislada, única en todo el registro, la verdad es que no tiene mayor valor. Aquí, como les digo, recalcar esta figura, la punta onda lenta, que es un grafo elemento muy característico. Ya a diferencia de una punta o una punta lenta, de que si está aislada solo una en el registro, necesariamente, no necesariamente va a tener un significado clínico. Distinto, por supuesto, es si tengo puntas generalizadas o puntas muy frecuentes, bueno, ahí cambia el contexto. Pero una punta aislada, ojo que tiene que tener un contexto clínico importante. Acá, por ejemplo, hay una punta onda lenta, temporal izquierda, aquí dice parieto occipital izquierda, pero fíjense que, claro, hace un foco, ¿cierto?, parietal izquierdo que también difunde un poquito ahí temporal cerca. Entonces es muy importante en este caso que ustedes se fijan que una actividad focal, esta oposición de fase lo dice, ¿cierto? En este caso sí o sí hay que ir a la imagen, ya si el escáner está normal, ir a la resonancia, es lo que me está diciendo, ¿ya? Y además un grafo elemento muy característico, una punta onda lenta. Aquí lo que les comento, punta onda lenta, pero bilateral, generalizado, bastante ordenado, probablemente a 3 ciclos por segundo, una ausencia clásica. En estos casos la resonancia no es tan urgente porque uno sabe que en estos cuadros generalmente la imagen es normal. ¿Ya? Bueno, una cosa importante es que hay que evitar que el paciente tenga crisis durante el procedimiento. Por eso que uno describe actividad paroxística no ictal o interictal, porque cuando es ictal es porque yo veo el grafo elemento y además el paciente clínicamente hace algo. Y uno quiere evitar que ocurra una crisis convulsiva en el examen, puesto que el paciente puede tener una caída, puede tener todo lo que significa una convulsión. Por lo tanto, el paramédico y el colega que está haciendo equipo con el paramédico, evaluando ciertos los exámenes, hay que ser capaz de reconocer cuando en forma inminente el paciente puede tener riesgo de una crisis. Entonces hay que reconocer actividad reclutante, actividad epileptiforme ictal, o sea que el paciente, por ejemplo, tenga una clonía junto con el grafo elemento o tenga compromiso de conciencia.
Y lo otro que hay que identificar cuando ya hay actividad epiléptica muy frecuente, ¿ya? En cualquiera de estos casos se detiene el examen o si es que el paciente iba a ir a alguna activación, hiperventilación o fotoestímulo, eso evitarlo. Porque, insisto, la idea no es que el paciente tenga una crisis, sino que la idea es que el electro me dé información para tomar conducta, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que traer el informe? Por supuesto, la identificación, la fecha, los antecedentes del paciente, especialmente qué medicamento está ocupando, los ritmos rápidos, los ritmos lentos, y que ya sabemos que los ritmos lentos pudiera haber teta, pero delta siempre es patológico, y los ritmos rápidos tienen que tener alfa y beta, actividad paroxística si es que lo hubiera, activación por HB y por fotoestímulo, y si no lo puede hacer, que aparezca, ¿cierto?, que no se pudo hacer alguno de los procedimientos, un electrocardiograma muy importante. Muchas veces se envía al paciente por supuesta epilepsia y con el electrocardiograma uno ve que tiene una FA, por ejemplo, y la conclusión, ya que la conclusión es la interpretación de el colega que está informando, ¿cierto?, de todo esto que ya él mismo ha comentado. Entonces aquí aparece, por ejemplo, este paciente ocupaba olanzapina y diazepam, cosas que ya sabemos pueden modificar un electroencefalograma. Aparece cómo fue el registro, cómo estaba el paciente, los ritmos rápidos, que en este caso tiene ritmo alfa y tiene ritmo beta, ritmos lentos, que en este caso tenía un ritmo teta, que podría hablar de cierta somnolencia, porque aquí dice que es generalizado, ¿cierto? No hubo actividad paroxística, no hubo alteración en la hiperventilación, y en el estímulo fótico hubo reclutamiento, que eso es normal en teta alfa y beta. El electro estaba bien. Y en el video que vio el colega, ¿cierto? Y también por lo que le informa el técnico que hizo el registro, no había ninguna actividad motora sugerente de algo ictal. Entonces, ¿qué es lo que se coloca? Que tiene ritmo de morfología y distribución de actividad normal y predominio de ritmos beta. ¿Y eso por qué? Porque el paciente está ocupando diazepam y es uno de los efectos que tiene ese fármaco, ¿ya? Un poco de tensión durante el examen se describe, tensión muscular, que es uno de los artefactos, y no había actividad paroxística. Lo ideal, no lo coloqué acá, ¿cierto? Pero lo ideal es ver las fotos, ¿cierto? De las curvas, de los registros, de los electrodos, ¿ya? No solamente quedarse con el informe, sino que tratar de ver también las hojas para corroborar, dentro obviamente de lo que uno puede hacer viendo las hojas solamente, corroborar un poco la información, ¿ya? No es tan importante si es que se describe normal, pero si está alterado, uno debería ir a ver también en el registro, en el detalle, en las fotos que envían, la actividad que se está describiendo. Bueno, la primera crisis convulsiva permite definir riesgo de recurrencia y tiene un 40 a 60% de sensibilidad, y si se hacen muchos puede subir, algunos dicen, hasta 80%. En la práctica la verdad es que no sube mucho más del 70%. En general ya el segundo se pide con privación de sueño, puesto que esto aumenta la sensibilidad. La verdad es que ya más de 2 electros no tiene mucho sentido porque, como dice acá, aunque se hagan múltiples, nunca va a subir más del 80% la sensibilidad. Así que es muy importante, si yo tengo la clínica sugerente y el electro normal, predomina la clínica. ¿Y cuál es el grafoelemento más importante? La punta onda lenta, marca epilepsia, ¿cierto? Es muy importante identificarla. Y obviamente que también me tiene que llamar la atención si tiene puntas que sean frecuentes, que sean generalizadas, ¿cierto? No una punta aislada solamente. Y lo otro que hay que fijarse, por supuesto, polipuntas, polipunta onda lenta, polipunta lenta, etc. ¿Ya? O sea, fijarse en grafoelementos sugerentes de actividad epiléptica. ¿Qué cosas no van a dar recurrencia? No hay que preocuparse. Variantes del electro. Recuerden que los electros son normales, pero tienen cierta variabilidad. Por ejemplo, lo del beta generalizado por el uso de diazepam, ¿cierto? Lentitudes ocasionales, especialmente si son bilaterales o el paciente está en contexto de somnolencia. Y ojo con esto, si yo tengo una punta aislada, una punta en todo el registro y la clínica no es sugerente, la verdad es que ahí hay que ser restrictivo con mi conducta, por ejemplo, si es que pensaba que era una epilepsia, ¿ya? Y ojo que hasta un 5% de la población tiene un electro alterado.
Por favor, ojo con el problema del falso positivo. El diagnóstico de epilepsia es una enfermedad crónica con uso de fármacos que tienen efectos secundarios, unos más, otros menos, y tiene muchas implicancias laborales, personales, de embarazo, legales, costos para el Estado, para el paciente. Por lo tanto, siempre debe predominar la clínica, ya especialmente cuando el electro es normal o es dudoso o las alteraciones son muy escasas. Y esto no lo digo yo, sino que está descrito y está discutido en muchos artículos, ¿cierto?, por muchos especialistas. Acá, por ejemplo, aparece los errores en el electro, ¿cierto?, y un mal diagnóstico de epilepsia, y se analizan la importancia de saber esto, las causas, las consecuencias y qué es lo que se propone. Acá también este autor, que yo lo leo bastante, en Davis, ¿cierto? Que yo he tenido la posibilidad de estar en un par de presentaciones y la verdad es que me ha gustado bastante porque recalca mucho la importancia de la clínica, ¿ya? Y si yo voy a analizar, por ejemplo, en este paper, todas estas lesiones que hay acá, o sea, todas estas imágenes, son puntas aisladas que fueron en muy poca frecuencia, y en muchos de estos casos se hizo un diagnóstico de epilepsia con una base clínica débil, apoyado en estas imágenes, estos grafos elementos que son por lo menos dudosos o que no eran tan claros en su momento y que terminaron siendo, ¿cierto?, falsos positivos. Y acá lo mismo, incluso fíjense, en un centro especialista de epilepsia refractaria, hasta un 26% de pacientes no tenía epilepsia. Eran pseudocrisis, ¿cierto? Y que probablemente en algún contexto un electro, ¿cierto?, fue malinterpretado o sobreinterpretado. ¿Ya? Y lo mismo, ¿cierto? Otro paper aquí del mismo autor, que habla de la importancia de la interpretación de estas alteraciones aisladas en un contexto clínico adecuado. ¿Ya? ¿Cuándo no solicitar electro, o por lo menos pensarlo 2 o 3 veces, si es que yo tengo un síncope claro? Ya, si yo tengo una historia de síncope claro, no hay que pedir electro, puesto que el 5% de los pacientes normales, entre comillas, tienen un electro alterado y puede ser confundente. Igual que si yo tengo un paciente añoso y tiene una crisis sintomática única por una hipernatremia, la verdad es que yo sé que eso tengo que observarlo, que tengo que manejar la natremia, y no tiene sentido pedir un electro en ese contexto. Si tengo un cuadro conversivo claro y definitivo, ya que yo he visto la pseudocrisis, he hecho, por ejemplo, una activación y está claro, también evitar, ¿cierto?, un electro cuando está claro y definitivo, porque puede ser confundente. Por supuesto, un electro no se justifica en ningún contexto de paciente que no ha tenido crisis. Estamos pensando en convulsivo, ¿no? Paciente con un cuadro confusional solamente si tiene bandera roja, ¿ya? Si no, no tiene ningún sentido. No se sostiene hacerle un electroencefalograma a todos los pacientes con cuadros confusionales, sino que los que tienen banderas rojas. Y lo mismo con la demencia. O sea, no hay que hacer un electro a todas las demencias, sino que a las demencias que califican dentro del contexto de demencia rápidamente progresiva, o que tengan alguna característica clínica, ¿cierto?, que me haga pensar en un cuadro compulsivo. El otro elemento, aparte de la primera crisis convulsiva, es el electro en estatus convulsivo. ¿Qué es lo que hay que decir acá? De que no es necesario un electro para diagnosticar un estatus convulsivo. Por supuesto, estoy viendo que el paciente está convulsionando, pero sí es importante hacer un control a las 24 horas. ¿Por qué? Porque hasta un 30-40% del estatus convulsivo evoluciona en estatus no convulsivo, ¿ya? Y puede ser ese paciente que no volvió al basal absolutamente, o ese paciente que sigue un poquito confuso después de la carga de fenitoína, etcétera, ¿ya? Entonces, sí sirve, no en agudo, pero sí para el control de evolución. ¿Cuándo con mayor razón voy a pedir un electro? Cuando el paciente no vuelve al basal, cuando el paciente requirió sedación, requirió tubo, ventilación mecánica, está en la UPC y por lo tanto no tengo elementos clínicos para saber si salió del estatus, por supuesto ahí voy a pedir el electro. Y si tiene clonías residuales o un nistagmo persistente o una versión de la mirada, ¿ya? En estatus no convulsivo es distinto. En estatus no convulsivo es necesario absolutamente un electro porque es la forma de diagnosticarlo. Y ojo que el estatus no convulsivo no solamente buscarlo en paciente epiléptico, sino que también puede ser en paciente no epiléptico. Y generalmente paciente no epiléptico, pero que tiene mucha comorbilidad médica, hay que sospechar, ¿ya? Entonces, ¿cuándo voy a pedir un electro? ¿Cuándo voy a sospechar un estatus no convulsivo? Hay muchas situaciones,
pero lo principal es un síndrome confusional con bandera roja, versión de la mirada, clonías residuales, mioclonías fuera de contexto metabólico que son muy asimétricas o un nistagmo persistente. ¿Ya? Ahí voy a pedir un electro porque estoy sospechando un estatus no convulsivo. Fíjense que en las crisis conversivas también es importante hacer un electro cuando yo tengo dudas, ya cuando, por ejemplo, quiero, entre comillas, pillar al paciente, no porque el paciente esté simulando, sino que porque quiero ver la crisis que él me relata y que no tenga un correlato en el electroencefalograma. ¿Ya? Entonces, en situaciones de duda de que sea una pseudocrisis, de que sea un cuadro conversivo, ahí el video monitoreo extenso sirve bastante para ver de que el paciente está haciendo movimiento, está teniendo la pseudocrisis y no hay un patrón, un grafo elemento, ¿cierto?, epileptiforme en el electro. Incluso se pueden hacer maniobras de activación. Y en esto hay que tener ojo, porque antiguamente se hacían maniobras de activación que estaban reñidos con la ética. Por ejemplo, inyectarle alguna sustancia al paciente, o asustar al paciente, o tensionar al paciente. Entonces, hay que tener mucho ojo con esto, que las maniobras de activación explicárselas a los familiares y que sean no nocivas para el paciente. ¿Bien? Hay situaciones clínicas agudas que también me invitan a pedir un electro, por ejemplo la encefalitis herpética, que voy a encontrar los PLETs, pero siempre pensando de que en encefalitis herpética lo principal es la imagen, la resonancia. ¿Ya? Igual que en patología cerebrovascular, muchas veces buscando diagnóstico diferencial en una parálisis de TOD, supongamos el paciente hizo una apariencia, hizo una fascia y después va recuperando, y la imagen no me confirma que haya sido algo cerebrovascular, bueno, ahí también me puede servir un electro que me muestra un foco y poder hacer un diagnóstico diferencial. Y hay otras situaciones como la panencefalitis, que la verdad es que es muy raro de ver, en relación con el sarampión, ¿cierto? Pero también está en el sentido de que es patología aguda que pudiera dar información al electro. Acá, por ejemplo, aparece este paciente con una encefalitis herpética, mucho compromiso temporal, mucho edema bilateral importante, y aquí está en esta actividad lateralizada, estos plets, con predominio a izquierda, ¿ya? A izquierda, fíjense que, o sea, a derecha, disculpen, tiene la amplitud de estas puntas que son mayores, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las banderas rojas para pensar en un estatus en un síndrome confusional? Bueno, cuando la duración de este síndrome confusional agudo es mucho más allá de la noxa que lo está provocando. Ya, por ejemplo, todos los parámetros metabólicos están bien y sigue una semana, 2 semanas el paciente confuso o incluso antes, uno ya debería sospechar y pedir un electro. Ya, o sea, que haya una discrepancia entre la noxa y el tiempo en que demora en recuperar, recordando que siempre el cuadro confusional se recupera con un delay de lo metabólico o de la noxa inicial. Pueden ser 2 días, 3 días, 4 días, ¿ya? Pero si se va extendiendo, por supuesto que voy a pedir un electroencefalograma. Si durante el cuadro confusional agudo hace una convulsión, uno también debería sospechar que pudiera haber algo más, especialmente si persiste confuso y no vuelve al basal. Las mioclonías, especialmente si son asimétricas, ¿ya? Porque sabemos que en la encefalopatía urémica hay mioclonías, pero son simétricas en general. Entonces, cuando estamos en otro contexto de otro tipo de encefalopatía o cuadro confusional, y especialmente si son asimétricas, pensar en un electro ya es una opción. Igual que el hecho que el paciente tenga una versión de la mirada o un nistagmo persistente. Ojo que uno pide un electro en un cuadro confusional para descartar un estatus no convulsivo. No es para diagnosticar el cuadro confusional. Ahora, dicho eso, si yo tengo efectivamente un cuadro confusional, no era un estatus convulsivo, ¿qué es lo que puedo ver? Lentitud difusa, ondas trifásicas o registro de sueño o somnolencia, ¿ya? ¿Qué es lo que se ve en los cuadros confusionales? ¿Qué es lo que se ve aquí, cierto? Que están estas lentitudes generalizadas, bilaterales, en contexto de encefalopatía, y estas ondas trifásicas un poquito más características también, ¿cierto? Pero lo importante, más que buscar estas ondas trifásicas o lentitudes, es que yo en un cuadro confusional, cuando pido un electro, cuando estoy pensando que hay algo más, que esto se está extendiendo, que es atípico, y quiero descartar, por ejemplo, un estatus no convulsivo. En muerte cerebral, el electro es muy importante, puesto que hay situaciones en las cuales no puedo hacer el diagnóstico de muerte cerebral sin el apoyo del electro.
Por ejemplo, en niños. Por ejemplo, en cefalopatía tóxico-metabólica. Por ejemplo, cuando no puedo hacer el test por algún motivo. Supongamos que el paciente era EPOC y no le puedo hacer el test de apnea. O, esto es muy importante, si el clínico tiene dudas, ya por ejemplo una causa insuficiente, una imagen que está normal y yo quiero confirmar de que efectivamente hay cese de actividad encefálica, o algunas veces hay lesiones de tronco, una hemorragia en tronco por ejemplo, y está la sospecha de enclaustramiento. Entonces, ojo con eso, de que ante la duda del clínico, el que está certificando la muerte cerebral perfectamente puede pedir un electroencefalograma. Se hace un montaje distinto, aquí sí se establece que los electrodos tienen que ser un número menor, pero la distancia entre electrodos por lo menos de 10 centímetros, porque de esta forma se capta mejor pequeña actividad cerebral, y es lo que se denomina un montaje de cabeza chica. Se baja la sensibilidad a 2 microvolts, por supuesto descartar uso de depresores, y esto es muy importante. Siempre el paramédico y el clínico que tiene que estar ahí idealmente acompañando al que está registrando, confirmar de que los electrodos están funcionantes. Entonces uno lo que hace generalmente es que los mueve un poco o los presiona y ve, ¿cierto?, que en el monitor esos estímulos se reproduzcan, porque obviamente la idea es que esté todo funcionando para confirmar en forma cierta la muerte cerebral. Y lo que ya les comentaba antes, de distinguir actividad de artefactos. Por ejemplo, muy común, artefacto de electrocardiograma, como hay silencio eléctrico neuronal y el ventilador mecánico. Acá, por ejemplo, se ve este artefacto de electrocardiograma muy clarito y el resto está plano, igual que acá. ¿Ya? Entonces, es muy importante, ¿cierto?, seguir estas indicaciones y es lo que está protocolizado para muerte cerebral. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, de nuevo, se ve el electrocardiograma, que es lo único que se ve, un artefacto de electrocardiograma. Se bajó la sensibilidad e incluso aquí se le provoca dolor al paciente y no hay ningún tipo de actividad. ¿Ya? Bueno, ya terminando un poco la presentación, lo otro que se ocupa el electro es para ver algún tipo de funcionalidad en estado de daño cerebral. Pacientes que van hacia estado vegetativo o mínima conciencia, muchas veces se solicita pronóstico y una de las cosas que uno puede tomar como ayuda para ver qué pronóstico tiene el paciente es la existencia de los ritmos normales, que tenga un alfa reactivo, ojo, reactivo, y un beta, ¿ya? En general, cuando yo hablo de ritmos rápidos, alfa y beta, estoy hablando de actividad cortical relativamente normal, y su ausencia le da mal pronóstico al paciente. ¿Y por qué digo alfa reactivo? Porque el alfa, cuando es normal, el paciente abre los ojos, los cierra y se modifica. Hay un tipo de coma que se llama el coma alfa, donde el paciente tiene actividad en rango alfa, pero no es reactivo. Por lo tanto, también eso le da mal pronóstico. Y como se fijan acá, en la medida en que yo voy agravando, es porque desaparece el alfa y aparecen ritmos más lentos, ¿ya? Entonces, si a mí me piden pronóstico y el paciente se hace un electro y en el electro aparece que hay un alfa que tiene cierto grado de respuesta, uno ya dice, chuta, por lo menos hay actividad cortical. Al revés, si no hay nada de alfa o el alfa que hay es un coma alfa, o sea, un alfa no reactivo, y solamente, por ejemplo, veo teta, veo delta, bueno, obviamente que ahí el pronóstico es más malo. No significa que solo eso sirva para hacer pronóstico, pero es un elemento importante, ¿ya? En la medida en que haya un alfa reactivo, uno se queda un poco más tranquilo. Y finalmente hay un cuadro clínico bien característico que es la demencia rápidamente progresiva, y que son pacientes que por definición se habla de 2 años de evolución, pero en la práctica generalmente se deterioran en menos de un año y la gran mayoría en Creutzfeldt-Jakob, por ejemplo, en 6 meses, es un cuadro bastante rápido. ¿Y qué es lo que yo quiero descartar con el electro en este contexto? Un estatus sutil o no convulsivo, de nuevo, enfermedad específica por priones, ya que se va a ver una actividad pseudoperiódica, y algunos casos también de actividad epileptiforme en contexto de encefalitis autoinmune, por ejemplo. Entonces, aquí aparece el típico paciente con Creutzfeldt-Jakob, que tiene esta actividad pseudoperiódica, que se dice pseudoperiódica porque si yo mido entre esta actividad y la que sigue, no es la misma, no se repite en el tiempo. Es un periodo, pero no de repetición exacta, por eso que es un pseudo periodo. Y efectivamente se va reproduciendo en el tiempo,
¿Y qué es lo importante del electro en Creutzfeldt-Jakob? Que es un ejemplo que estoy colocando acá de patología específica en demencia rápidamente progresiva, de que es distinto. Fíjense que acá, por ejemplo, en este paciente es bastante simétrica la actividad pseudoperiódica, en cambio acá está lateralizada un poquito hacia izquierda, ¿ya? Entonces hay distintas variantes e incluso se describe de que el electro va cambiando. ¿Ah? Inicialmente puede ser normal, en la etapa clínica más florida con la actividad pseudoperiódica, y a medida que el paciente se deteriora y próximo ya a fallecer, puede que la actividad, como aparece aquí, deja de ser tan amplia y tan característica. Entonces, muy importante en Creutzfeldt-Jakob tener ese contexto, ¿no? De que el electro también va cambiando con la evolución del paciente. En algunos casos uno puede ver variantes posteriores, por ejemplo, como esta de acá, pero tiene cierto su variabilidad. Bueno, ¿qué es lo que podemos concluir? Que es un examen complementario, el electroencefalograma, que sirve bastante, está dentro de la historia de la neurología, presenta artefactos que tenemos que tratar de identificar y falsos positivos, y por lo tanto muy importante criterio clínico para su interpretación. ¿Ya? Si no tengo un contexto clínico, no vale la pena pedir un electro, y para su interpretación también muy importante la clínica y el juicio que uno pueda tener del caso. Y recordar de que no solamente sirve para convulsión, epilepsia, ese contexto, sino que también tiene otras aplicaciones, ¿ya? Otras aplicaciones clínicas, que es lo que hemos revisado, y que hay muchas más, y también hay aplicaciones en investigación en neurociencias, porque como les digo, permite ver la actividad cerebral online, ¿ah? En vivo y en directo del paciente.